Vamos a leer capítulo 11 del Evangelio según Marcos. Del verso 12 al 14 y luego nos trasladamos al verso 20. Gracias al Señor. Dice su palabra así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Vamos a meditar en esta tarde, con ayuda del Santo Espíritu de Dios, que bajo la cobertura de Él nos disponemos al venir a este momento, sobre una ley inalterable en la fe. El propósito de venir a las Escrituras, de predicar o hacer un estudio particular, además del conocimiento que es bueno, es necesario que siempre concluyamos en este acercamiento con un principio al cual nos disponemos a aplicarlo a nuestra vida. Si no, todo aquello sería totalmente en vano. ¿Me oyeron, hermano? Amén. Todo momento de cuando nos enfrentamos a la palabra a través de las formas que el Señor dispone que llegue a nosotros, a través de una predicación, a través de un estudio de la palabra, que sea desde este lugar o lo escuchemos a través de la radio o cualquier medio, o que nosotros nos dispongamos a indagar en la palabra de Dios, no se queda hasta agrandar nuestro conocimiento, sino que debe de llevar ese punto de aplicación, ese principio que nosotros tenemos que establecer a la luz del acercamiento. Y eso
es lo que la palabra del Señor quiere. Amén. Que como dice Santiago, que no solamente seamos oidores, inclusive dice olvidadizos muchas veces, sino que seamos practicantes de la palabra de Dios. ¿Y eso cómo es posible? A través de los principios que ellas nos dictan, a través de ese acercamiento que nosotros tenemos y decimos, esto me queda hoy. Entonces, hemos venido hablando en estos días, los hermanos que han estado en las vigilias, los hermanos que han podido estar los días domingo, hemos predicado acerca de la oración. Hemos hablado de el Evangelio de Lucas en su capítulo 18, donde el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Necesidad de orar. Orar siempre y no desmayar. Como les decía en esa ocasión, el Señor ya dio el principio ahí. Ahora nos va a dar la narrativa y ya nosotros tenemos la respuesta, porque Él ya la ha dado en el versículo 1, que es la oración para la vida del cristiano debe de ser una necesidad. Una necesidad. Y trataba de explicar lo que es una necesidad en las áreas que nos competen a nosotros como seres humanos, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, nuestras emociones y el nivel espiritual también, que el espíritu dice que está dispuesto y la carne no lo permite muchas veces. Pero esa parábola concluye el Señor diciendo, después de ese gran regalo que nos ha dado, diciendo que para el cristiano la oración es vida, y cristiano que no ora está haciendo, presentaba yo una figura como cuando lo lleva a alguien al hospital a cuidados, no sé qué tan intensivos, y que están forzando que él viva a través de la inyección del oxígeno forzado. Y aún más aquellos que no pueden ni alimentarse con algún medio de sondas, haciéndole llegar el alimento y la vida. Y les decía yo que muchos cristianos, al no experimentar la oración como una necesidad, están siendo atendidos en ese hospital que Dios tiene y nos está forzando a tener una vida espiritual. Acordémonos de la parábola otra que mencionó, de que tenemos un año para poder dar fruto. Entonces, hermanos, dice la interrogante de Jesús, ¿y qué relación tiene la oración con la fe? Que él está enseñando de la oración, pero concluye su enseñanza de la oración diciendo, cuando venga el Señor nuevamente, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la interrogante en mayúscula que nos deja. Fíjate que ha estado hablándonos de la necesidad de orar, de vivir en oración, de no desmayar, de ser perseverantes en esta disciplina. Y al final nos dice, hallará
el Señor fe en la tierra? Porque ninguno que se acerca al Señor lo hará si no cree que existe y que es galardonador de los que le buscan de todo corazón. Y para nosotros inclinarnos acá o estando parados o la forma que hayamos escogido para tener ese momento con nuestro Dios, no creo que exista alguien que se ponga solo que le falte bastante en su estado, va a comenzar a hablar con alguien que no crea que existe. Entonces la oración es hablar, es comunicarnos con nuestro Dios. Y por eso, por ahí va este asunto de que nos inclinamos, oramos, hablamos, porque creemos que existe. Y eso es fe. Eso es fe. Creer en la existencia de Dios como el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz, el Dios que ha prometido que regresa nuevamente. Entonces todo eso en la vida cristiana se basa en la fe. Y el que tiene fe buscará a Dios en oración. Aquí hablamos el día jueves también referente a la fe, que la fe tiene numerosos enemigos, innumerables enemigos tiene la fe. Pero acercándonos a lo que dice Romanos, que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Una escucha activa, que se mantiene, no que se deja ya y se olvida, por el oír palabra de Dios. Ahora, sí, la fe es producida en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, de todo aquel que quiera acercarse a Dios. La fe es producida por la palabra, por oír palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál sería el primer enemigo para que una fe en la iglesia y en cada uno de nosotros que somos parte, integrantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo? No es la incredulidad, no es la duda. El gran enemigo de la fe genuina, la fe que produce resultados, es nuestra ignorancia de la palabra de Dios, el desconocer lo que ella dice acerca de todos los ámbitos de nuestras necesidades. Porque la fe inicia como un proceso activador de la respuesta de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios sobre ese aspecto en particular que nosotros necesitamos. Si usted escudriña la palabra de Dios sobre esa área donde usted está necesitando el mover la obra de Dios, si usted se
empapa, si usted escudriña, si usted busca y vuelve a buscar en esa área, la respuesta la obtendrá. Porque usted va a conocer la voluntad de Dios sobre ese gran aspecto en la que usted está necesitando acrecentar la fe. Vuelvo a decirlo, vuelvo a mencionarlo. La fe nace como un proceso para obtener la respuesta de Dios cuando conocemos la voluntad de Dios sobre ese tema en particular que nosotros necesitamos. Si usted está seguro lo que la palabra de Dios ha dicho sobre ese tema en particular, y usted como una esponja busca en la palabra de Dios, digiere esa palabra de Dios, empapa su alma, su corazón, su mente y su espíritu, se adueña de esa palabra, usted va a comenzar a orar. No va a comenzar a orar cosas negativas. No va a comenzar a orar cosas que no son lo que la palabra de Dios ha dicho, porque usted ya conoce la voluntad de Dios. Ha buscado y ahora comienza usted a buscar a Dios, a declarar esa fe que ha producido la palabra a través de ¿qué? De la oración. De la oración. Entonces, hermanos, hay un principio que nosotros debemos de conocer, que a través de los tiempos o desde que sabemos que fue aplicado, se mantiene. Se mantiene. Inalterable. El principio ha estado allí para cada uno de nosotros. Ahora, desde el verso 22 de este capítulo 11, el Señor comienza a hablarles de la fe y hablarles, referirse a ese principio que les estoy mencionando. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, teniendo la fe en Dios, amén, teniendo la fe en Dios. Otras versiones aducen que esta frase aquí debería de ser que debemos de tener la fe de Dios. La fe de Dios. Por lo que después el Señor Jesús comienza a decir y haciendo el paralelo a lo que el Señor Dios creador hizo en el Génesis. Esas 10 expresiones que Él mencionó en el Génesis y dijo Dios. Y dijo Dios. Hay 10 expresiones de la frase y dijo Dios, hágase. Y comienza a realizarse la obra que Él está diciendo. Y como dice el Evangelio de Juan, referente a nuestro Señor Jesucristo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y dice, el universo, lo que conocemos, fue hecho por el Verbo. Por la palabra. Entonces ahora el Señor Jesucristo, al realizar ese momento, esa necesidad que Él tenía, de satisfacer un poco su sed, ya que se dice que
este tipo de fruto o este tipo de árbol da dos cosechas. Y era esa primera cosecha que el Señor estaba buscando. Una primera cosecha que no es más agua, es más agua que otro asunto, pero al final satisface. Y por eso Él dice, al ubicar la higuera, porque hay que notar lo que dice ahí, que tenía hojas, estaba reverdecida, pero no tenía lo que Él buscó. Y ante esa situación nos vuelve a plantear a nosotros, si queremos hacer una aplicación rápida, si Él busca en nuestras vidas, Él ve lo reverdecido, las hojas en alguno de nosotros, pero Él quiere encontrar lo que a Él le interesa, es el fruto que da el cristiano, el fruto que da la iglesia, y ve que hace algunas pantomimas la iglesia, se ve que se mueve en esto y lo otro, tiene alguna actividad, pero el ahondar, el llegar a lo íntimo de lo que ella está produciendo, y se produce a través de la fe. A través de la fe. La iglesia opera a través de la fe. Por eso el Señor quería enseñar esta lección, pero no la encuentra. Y es ahí donde Él dice unas palabras de maldición. De ti, dice, nadie más comerá. De ti no habrá ya más. Y esas son palabras que el Señor posteriormente dirá para la condenación. Sí. Pero mientras tanto, tenemos esa esperanza de corregir en nuestra vida todas esas deficiencias que como hijos de Dios presentamos. Ahora, Él le dice que no tendrán ya, nadie podrá disponer de él ningún fruto. Al día siguiente pasan por donde estaba la higuera y la higuera se ha secado. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste y se ha secado. Ya hemos comentado anteriormente que el Evangelio según Marcos se considera que fue el primero que apareció para la iglesia y que fue escrito por el evangelista Marcos de joven, pero fue el escribiente del apóstol Pedro. Y una de las cosas que hace énfasis el evangelio de Marcos es que hace mención a Pedro. En muchas de... Pedro era un hombre que tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios. A veces queremos señalar a Pedro cuando se hunde en el mar, pero nadie más, ninguno de los otros que iban ahí le dijo al Señor: yo quiero caminar si eres tú. Pero bien lo marcamos, ¿va? Bien decimos, no debe. Pero
Pedro era un hombre de fe. Y Marcos se encarga de hacer notar en su evangelio los momentos donde Pedro, no como momentos de arrebato, no, eran momentos donde la fe del hombre ardía. ¿Por qué solo él se dispuso? ¿Por qué solo él tuvo el valor de caminar en el mar? Amén. Era un hombre de fe. Y ahora vuelve y nos menciona que fue Pedro el que le dijo: Señor, tu palabra de ayer, y dijo Dios ayer, ¿cómo se ha hecho hoy? Es una verdad. Pedro nuevamente nos regala este momento para nuestra vida, para que conozcamos este principio que él está estableciendo. Gracias a Dios, porque además de creer en nuestro corazón, y ahí está muchas veces el dilema, ¿verdad? Que se está quedando nuestra fe ahí anclada en el corazón y no está siendo expresada, no está fluyendo. ¿A dónde fluye la fe? ¿De qué hemos estado hablando? El Señor dijo: hallará fe en la tierra cuando Él venga. Y está hablando de la oración, está hablando de la perseverancia, está hablando de la necesidad de la oración. Entonces, la fe de la vida de la iglesia, la fe en particular de cada uno de nosotros, solo va a fluir cuando lo decimos en oración. A eso se llaman convicciones. Esas son convicciones que nos regala nuevamente el apóstol Pablo acerca de acercarnos al Señor Jesucristo, acerca de tener ese tiempo de la salvación, ese encuentro con Él. Él nos dice: si creyeres en vuestro corazón y lo confesares, si lo creyeres en el corazón y lo confesares. Amén. La fe no puede ser guardada ahí y que no se conozca. La fe declara. El mismo Dios que está enseñando este principio, que hay que hablar la fe, que hay que decirla, que hay que mencionarla, Él lo hizo como testimonio en el Génesis. Ahí está marcada la palabra, esas 10 veces que declara la plenitud. Y dijo Dios, si ese es el testimonio que tenemos acerca de la fe de Dios, al decir su palabra y las cosas fueron hechas, también en la vida de la iglesia este principio debe de cultivarse, porque esto no ha cambiado. Este tiempo que la tierra tiene no ha alterado este principio para ver la respuesta de Dios. Gloria al Señor. Nos dice la palabra, después de aconsejarnos que tengamos fe en Dios,
después de aconsejarnos que tengamos fe en Dios, les decía yo a los hermanos el día jueves que estuvimos acá, que referente a ese enemigo de la fe, el no ir a la palabra, el no conocer la palabra, el ignorar la palabra. Dice que Oseas lo declara ya diciendo, y este pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el Señor Jesús fue más puntual en el capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Él dice que se les apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad. Pero ¿sabe de dónde venía esa falta de fe de ellos acerca de la obra que Dios ya había hecho en el cuerpo de Jesucristo? Dice, por no haber oído, por no haber escuchado los que dijeron acerca de la resurrección. Ya había una palabra, ya había testimonio, ya habían testigos de lo que había sucedido. Pero ahora Él les dice y les reprochó su incredulidad por no haber oído a aquellos que habían dado testimonio acerca de su resurrección. Entonces, hermano, si ya tenemos una palabra sobre aquello que nosotros debemos de considerar, somos bienaventurados si leemos y aplicamos esa palabra. El verso 23 de este capítulo 11 de Marcos nos dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, dijere, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, las convicciones firmes. Pero ¿cómo está el Señor relacionando las convicciones? A través de hablarlas. Y no dijere, dice él, a este monte, pero no dudare en su corazón. Convicciones firmes. Necesitamos tener fe en la palabra de Dios. Amén. Si queremos tener la fe, necesitamos tener palabra de Dios. Separada de la palabra de Dios, nuestra fe va a ser fluctuante. Separado del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra fe va a tambalear. Pero Él nos dice, si ustedes mantienen esa palabra que han declarado, no dudando en su corazón, cuando las convicciones, hermanos, están firmes en nuestra vida, podemos declarar con fe, podemos venir en oración y declarar lo que la palabra de Dios dice. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, ahí comienza. Ahí nuevamente nos hace ver que la fe es aplicable en la oración. La fe es aplicable en la oración. Porque los que buscan a Dios, los que oran, están conscientes que están hablando con Dios. Que hay una palabra que los respalda. Dice acá, por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios permita, hermanos, que nuestras convicciones estén centradas en esa fe en Dios. Mira, hermano, la fe de la iglesia o la fe nuestra no está en cosas, está en la palabra de Dios. Si Él nos ha dado el testimonio de esa palabra, mire, estamos hablando que este principio del que yo me estoy refiriendo hoy, el Dios Todopoderoso lo aplicó al inicio de la creación y han venido testimonios de miles que han creído a la palabra de Dios. Entonces nuestra fe, por decirlo así, no es una fe loca, que no tiene ninguna base. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ella produce resultados. Oremos conforme a la palabra de Dios. Oremos según lo que en ella tenemos. El conocimiento de la voluntad de Dios inicia el proceso en nuestra vida. El tener la fe de Dios. Ya tratamos de mencionar eso algo. Y sabemos que Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe a cada uno de nosotros. Quiero leer en Romanos capítulo 12, el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado a aquellos que han interactuado con la palabra de Dios, ha dado una medida de fe y conforme a esa medida de fe ha esperado una respuesta. Porque la fe, hermano, déjeme decirle que solo se mide con las respuestas que obtenemos. Yo no puedo decir que tengo fe si no tengo una respuesta que valide a lo que yo estoy diciendo que tengo fe. Ahora, dice acá que a todos los que han recibido la gracia de Dios, y cuando se refiere a la gracia de Dios, está hablando de la salvación que cada uno de nosotros hemos recibido como un don gratuito, pero dice que también hemos recibido la fe para recibir esa gracia. La fe que Dios nos ha dado para recibir la gracia. Pero también en todos los otros aspectos de la vida, Dios ha otorgado a nosotros fe. Yo no fui salvo
cuando hice una profesión de fe, no vayan a malinterpretarlo. La salvación ya estaba en la cruz del Calvario. La salvación ya estaba dada en la cruz del Calvario. No se repitió nada en ese momento. Lo que me otorgó la salvación fue ese acto en la cruz del Calvario. Ahora fue aplicado a mi vida cuando yo, teniendo la razón, el entendimiento, el conocimiento de la palabra, pude decirle al Señor: yo vengo a tus pies. Y ya les he dado el testimonio cuando fue ese momento, cuando me encontraba con mis 3 hijos, quizás como a las 6 de la tarde, y cuando yo quería elevar una oración al Dios Todopoderoso por una situación que estábamos pasando delicada. Yo llamé a mis 3 hijos pequeñitos y les dije: vamos a orar, vamos a pedir a Dios sobre este asunto, que Él responda, que Él guarde la vida, que saque en victoria. Y cuando expresé la palabra Padre Nuestro, el Espíritu Santo, que yo ya conocía la palabra, ya tenía entendimiento de la palabra, ya había vivido en un hogar donde se hablaba de la palabra de Dios, había escuchado cientos de sermones, pero ese día, cuando yo le dije Padre Nuestro, inmediatamente el Espíritu Santo actuó en mi vida y me dijo: tú no eres hijo de Él. Continué la oración, terminé la oración, me aparté de ellos y ahí fue el momento que yo puedo dar testimonio de un nuevo nacimiento. Que me apropié de la gracia de Dios que Él ya había otorgado en la cruz del Calvario. El conocimiento, la aplicación, la intervención del Espíritu Santo, la oración, hizo posible que yo tuviera ese tesoro, ese regalo, ese don gratuito que en la cruz del Calvario el Señor dio a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viniendo a Él, confesando, podemos llegar a tener ese don gratuito. Si eso es en el área de la salvación, y Dios ocupa ese mismo principio para todo lo demás, entonces, ¿qué necesitamos? Más palabra, más palabra, más palabra, más palabra, atesorar la palabra, hacerla nuestra. Y cuando esas situaciones, amén, que deben de ser presentadas delante de Dios, deben hacerse por medio de ¿qué? De la oración, para dar testimonio de nuestras convicciones. Un principio que es inalterable. Dios nos ha dado esa medida de fe y conforme a esa medida, Él espera que nosotros proclamemos, pero también se propone Él darnos una respuesta. Romanos 10:8 nos dice lo que necesitamos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde está la palabra de fe que debe de salir? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Nosotros no predicamos un evangelio reducido, que Dios está siendo limitado, que Dios no puede obrar en medio de la crisis. Nuestra predicación del evangelio es que Él tiene todo poder. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde está? ¿Dónde debe de estar? En nuestro corazón, dice, y en nuestra boca. Amén. Yo no estoy, porque está esa doctrina de la confesión positiva, yo no estoy hablando de eso. No se vayan por ese rumbo. Estoy hablando que debemos alimentarnos de la palabra. Y esa palabra va a producir fe en nosotros. Y cuando oremos, le aseguro que esa palabra que usted ha digerido es la palabra que va a expresar. Si tiene una necesidad en particular y usted busca esa palabra referente a ello, no le van a salir palabras suyas. Las palabras suyas no van a tener ningún valor, ningún peso. Dios no se ha comprometido con nuestras palabras. Él se ha comprometido con su palabra. Dice que, ¿qué dice acerca de su palabra? Que ni una jota pasará. Todo será hecho. Y si es la palabra de fe que predicamos, que debe de estar en nuestro corazón y en nuestra boca, comencemos. Comencemos primero en el proceso de alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Como Él les dijo, si de lo que de vuestro corazón está, ustedes lo están diciendo, no duden. No duden. Él lo hará. Él lo hará. Esa palabra, hermano, que es vida, está con nosotros. Hay que creerla y hay que decirla. Hay que creerla y hay que decirla. No, yo tengo fe, pero no ora. No la dice. ¿Cómo entonces invocarán? Dice. En aquel que no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Oído hablar. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. La fe es la provisión que nosotros tenemos como resultado de atesorar la palabra de Dios. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, y por eso he hablado. Leo nuevamente. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, y por eso he hablado. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Amén. Amén. La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos conscientes que nuestras palabras nos dominan? En Proverbios capítulo 6, en el versículo 2, te has enlazado con las palabras de tu boca
y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por esto, ahora, hijo mío, líbrate. ¿De qué? Por eso la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, a declarar palabras de bien para nuestros cercanos. Que no atrapemos con nuestras palabras la vida de nuestros hijos con maldiciones, sino que hagamos lo contrario. Declaremos las bendiciones. No podemos declarar que Dios ya no puede obrar en la vida de nuestros familiares. Debemos declarar lo que dice la palabra. Da el testimonio un pastor de una iglesia muy bendecida en Colombia acerca de su hijo, que todos los fines de semana caían las llamadas, medianoche, 3 de la mañana, decía, venga a traer a su hijo. Venga a traer a su hijo. Y él por mucho tiempo fue a traerlo. Y una vez perdió esa fe de que Dios podía obrar en la vida de su hijo y lo rechazó. Lo hizo llegar a la casa, pero al momento de entrar le dijo, no, mejor vete, no quiero más. Testimonio que estás dando no es el correcto, vete. Y se fue el joven, pero en el momento el Espíritu Santo le dijo al padre, ¿por qué estás tratando así a mi hijo? Yo lo he bendecido. Yo he declarado palabras de bien para él. ¿Qué estás haciendo tú? Fue en ese momento donde él salió corriendo a traer a su hijo. Hoy el testimonio que tiene, que sirve como pastor en esa iglesia. No podemos con nuestras palabras cerrar las bendiciones para otros. La palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Es la palabra de fe que predicamos. Está, dice, que en nuestro corazón y en nuestra boca. ¿Cuántas cosas difíciles están a nuestro alrededor que en lo humano, en lo material, vemos que es imposible? Está totalmente alejado a nuestras capacidades. Pero el Señor está diciendo hoy que hablemos palabras de fe. Les pido en el nombre del Señor, tenemos unos 5 minutos. Vamos a orar, pero no se me quede ahí murmurando sin que se escuche su oración. Yo no quiero oírla, pero quiero que articule lo que su corazón, lo que su corazón tiene. En el nombre del Señor. Padre Santo, en esta hora hemos
recibido tu palabra. Esa palabra que nos provoca, que nos estimula, que corrige nuestro caminar. Ahora, Padre Santo, sí, conforme a la palabra de fe que predicamos, que para ti no hay nada imposible. Sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hazla, Señor. Sigue martillando esa palabra en mi corazón. Sigue martillando, Señor. Sí, sigue extrayendo de esas convicciones, Padre, lo más puro. Oh, sigo creyendo, Padre, sigo declarando que en este lugar, oh, gloria a ti, Señor, que en esta casa, oh, gloria a tu nombre, el soplo de tu presencia, oh Dios, sí, estará dando vida, sí, estará quitando toda pesada carga, sí, estará haciendo cosas nuevas, oh Dios, estará operando esos milagros, sí, lo que tu palabra ha declarado. Si dos de vosotros, sí, lo que ha declarado tu palabra, lo que ha dicho tu palabra, no la dudare en tu corazón, oh, vendrá una respuesta. Ahora, Padre Santo, ahora, acrecenta en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, Señor. Haz memoria de esas necesidades que como pueblo tuyo tenemos en esta casa, Señor. Ahora, haya una comunión en este lugar. Haya una armonía, Señor, que viene de lo alto. Tu palabra dice que tú, donde están, Señor, en armonía envías bendición y vida eterna. Padre Santo, haz esa obra. Haz esa obra, Padre, en medio de nosotros, sí. Declaramos, Padre. Declaramos conforme a tu palabra, que es fiel y verdadera, y que no vuelve vacía, Señor, sí. Que al pregonar desde aquí, Padre Santo, a pregonar desde este lugar, sí, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida, ese mensaje de buenas nuevas, pueda haber una respuesta, Señor. Así como ha llamado a muchos que han estado alrededor, Padre, de este lugar. Y por el poder de la palabra, sí, por el poder de la palabra, tú has traído, Padre, a aquellas personas necesitadas. Clamo, Señor, en la vida de este mundo. Hay un gozo que no puede